La movida de poder de hoy es la tensión entre dos poderosos hermanos de cara a 2026. Carlos Fernando y Juan Manuel Galán son hoy dos de los hermanos con más poder político en Colombia. Uno manda en Bogotá como alcalde, el otro quiere mandar en el país como precandidato. Además es director del Nuevo Liberalismo, el partido que heredaron del asesinado Luis Carlos Galán. Pero detrás del apellido hay diferencias que se han ido agrandando. Juan Manuel dice que tal pelea no existe, pero 5 fuentes del partido, muy cercanas a ambos, sí hablan de una desconexión total entre ellos. Las diferencias entre los Galán arrancaron con la decisión del partido de montarse en Ahora Colombia. Esta es una coalición con mira y dignidad y compromiso para ir juntos al Senado. Esa puerta la abrió Juan Manuel Galán, pero Carlos Fernando, que no participa directamente en las decisiones del partido, se mostró escéptico desde el principio. Sentía que se estaba sacrificando la coherencia, cuentan cercanos al alcalde Galán. Y es que para muchos dentro del partido esa coalición choca con las banderas que han defendido. Por ejemplo, la lucha por el matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo. Hemos dado la pelea contra bancadas conservadoras como la del Mira, nos dijo uno de ellos. Para otros ni siquiera hace falta una coalición. Creen que el nuevo liberalismo tiene el músculo para pasar solo el umbral del 3% que requiere para sobrevivir. Esa apuesta ya dejó heridos, y el primer damnificado fue Alejandro Gaviria. El exministro sonaba con fuerza para encabezar la lista al Senado. Estaba en sus planes hasta que Juan Manuel Galán, en un trino, invitó al abogado Mauricio Gaona a ocupar ese mismo puesto. Gaviria sabía que su nombre estaba en discusión, pero la invitación a otro lo cogió por sorpresa. El veto hacia Gaviria no vino del Nuevo Liberalismo, sino de Sergio Fajardo y Jorge Robledo, socios de la coalición. Ambos señalan al exministro de haber reventado la fallida coalición de Centro Esperanza en 2022. Por todo eso, dicen fuentes del partido, Carlos Fernando quiere que en la Cámara no haya coalición. Pero esta pelea va más allá de una lista. Cercanos al alcalde dicen que teme que un manejo torpe del partido por parte de su hermano termine arruinando el vehículo que él necesitaría para llegar a la presidencia en unos años. La movida de poder de hoy es una economía verde sostenida por caña y palma. Por primera vez, el DANE midió el tamaño de la bioeconomía de Colombia, es decir, todo lo que el país produce aprovechando la naturaleza de forma sostenible. El resultado, 2.15 billones de pesos, apenas el 0,13% del PIB, muy lejos de la meta del 3% que fijó el gobierno Petro para 2030. Pero más allá de las cifras, el dato clave está en quiénes mueven realmente el negocio verde. Del total de esa bioeconomía, el 76% viene del sector industrial y de ese pedazo más o menos la mitad son biocombustibles como el biodiesel y el bioetanol. O sea, el corazón de lo bio no está en los bosques ni en los laboratorios de la Amazonía, sino en los monocultivos de caña y de palma. Son menos contaminantes porque no dependen del petróleo y emiten menos emisiones, pero cargan con cuestionamientos ambientales por su impacto en bosques secos y en humedales. Susana Muhammad, exministra de Ambiente de este gobierno, ha cuestionado en el pasado que estos monocultivos generan grandes afectaciones al paisaje, al agua y al suelo. Y el debate se reavivó durante la pasada COP16 de Cali. Pero el gobierno no ha logrado competir con proyectos que considera más sostenibles. La administración Petro solo ha destinado el 0,04% del gasto ambiental total a actividades relacionadas con la bioeconomía, unos 4.778 millones de pesos. Mientras tanto, en la COP30 de Brasil, el presidente habla de fracaso y colapso climático. De discursos, muchos los he dado yo y otras, estamos ante un fracaso. El potencial está, por ejemplo, el Instituto Sinchi ha identificado 141 productos potenciales amazónicos como los aceites, pulpas y mantecas vegetales. Pero sin plata y con un Ministerio de Ambiente que navega en la inestabilidad, esa transición verde todavía no despega. La movida de poder de hoy es la explicación de la disparada de votos del pacto en zonas con influencia de grupos armados. En su consulta, el pacto aumentó considerablemente su votación en municipios de Chocó y Nariño, 2 departamentos con alerta de la MOE por presencia de violentos. La pregunta obvia es si hubo presión de disidencias, ELN o Clan del Golfo. Pero en la silla llamamos a más de 15 fuentes. Lo que nos dicen es que ese crecimiento no se debe a presiones violentas. Miremos en Chocó. En Bajo y Medio Baudó, disputados por el ELN y el Clan del Golfo, la votación al Senado del pacto creció 12.000 y 26.000% respectivamente frente a 2022. Aunque son cifras sorprendentes, la explicación es sencilla. Esa vez solo competía el pacto y mucha gente salió a votar por cercanía con el proyecto de Petro. También hubo movimientos clave. Luis Guillermo Pérez, el más votado al Senado en el departamento, tiene esposa chocuana y le dio impulso allí. En municipios como Bajo Baudó, alcaldes del pacto promovieron la elección con sus maquinarias.
A eso se suma la fidelización de votos con programas como Jóvenes en Paz, subsidios y obras del gobierno nacional. Y las redes también contaron. El influencer Wally fue el segundo más votado en Chocó sin pisar el departamento. En Nariño pasó algo parecido. La participación en la consulta del pacto fue del 14%, el doble del promedio nacional. Frente a 2022, el petrismo creció 31% en Senado y 13% en Cámara. Allí tampoco tuvieron que ver los grupos armados, sino las disputas políticas que elevaron la competencia. El gobernador Luis Alfonso Escobar, que viene de movimientos sociales, tuvo pulso con el representante Eric Velasco y cada uno puso su candidato a Cámara. Esa rivalidad movió a sus estructuras. Velasco además recibió respaldo de la senadora conservadora Liliana Benavides y del liberal Guillermo García Realpe, que está en la Junta de Ecopetrol, votos prestados que seguramente no estarán en 2026, cuando cada quien juegue por su lado. Además llegaron actores políticos externos como Pedro Flores, el más votado a nivel nacional. Allí el hijo de la representante conservadora Ruth Caicedo le alquiló la maquinaria por esta vez. El pacto creció en los territorios más frágiles del país, pero no por presión armada, sino por una suma de factores políticos, burocráticos y afectivos. Esa marea de votos tiene sus límites. En 2026, con todos los partidos en campaña, el terreno será mucho más disputado. La movida de poder de hoy es el despelote de la derecha para 2026. Álvaro Uribe quiere montar una gran coalición de todos contra Petro. Pero eso se ve lejos si no logra arreglar las grietas en su propia casa. Debemos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo. Todo estaba listo para que el 28 de noviembre se conociera el nombre del ungido uribista a la presidencia. Una encuesta internacional definiría el ganador entre los 5 precandidatos: Cabal, Holguín, Guerra, Uribe Londoño y Valencia. Pero todo quedó en pausa. El freno lo puso Miguel Uribe Londoño, quien asumió las banderas de su asesinado hijo Miguel Uribe Turbay. Cuestionó a Atlas Intel, la encuestadora brasileña que sonaba para manejar la medición. Dijo que su método no era auditable y pidió hacer 3 encuestas presidenciales. Además, salió a desconocer el acta privada que firmaron los precandidatos en agosto y que fue el punto de partida para todo este proceso. En el mismo documento también se establece que la decisión final del aspirante podría recaer en el dedo de Uribe y Gabriel Vallejo, director del partido. Que sean auditables para que no le quepa dudas de sus resultados a nadie. Y ahí fue Troya. La precandidata María Fernanda Cabal, quien era promotora de Atlas Intel, se fue contra Uribe Londoño. Yo siento que el señor Miguel es más un instrumento que un actor directo, y es un instrumento de quienes pretenden que el partido no ponga presidente. Una pelea que revivió el mal clima entre ambos. Meses atrás, la viuda de Uribe Turbay había señalado a Cabal de amenazarla en el velorio de su marido, algo que ella negó. Con esa pelea todo se congeló. Atlas Intel se bajó alegando riesgo reputacional, mientras las juventudes uribistas se dividen entre cartas a favor y en contra de Uribe Londoño. Pero si por acá llueve por el Partido Conservador, otro potencial aliado de esa coalición no escampa. El aval al férreo opositor, Efraín Cepeda, parecía cantado, pero le salió competencia. El excontralor Felipe Córdoba. 12 de los 22 direccionistas solicitaron ampliar el plazo para darle tiempo a Córdoba de postularse, y se lo aprobaron. Cepeda reaccionó diciendo que detrás hay fuerzas petristas. El lobo no es otra cosa que Gustavo Petro y el partido, y realmente me da lástima por ese partido, se arrodilla ante las fuerzas petristas. Pero la movida dejó en evidencia que su aspiración no era tan sólida ni dentro de su propio bloque opositor. Y todo eso en un partido, entre quienes siguen siendo oposición y quienes coquetean con el gobierno. Mientras tanto, viejos varones como Hernán Andrade ya se subieron al bus de Abelardo Laspriella. La derecha, que promete ser muralla contra Petro, hoy luce más como un castillo en llamas, dividida, desconfiada y sin nadie capaz de ordenarla por ahora.